La naturaleza no es un lugar al que vas a visitar, es tu hogar. Gary Snyder. Hola a todos, estamos felices de poder entregarles un nuevo capítulo de nuestro lindo podcast. Hoy quiero hablar con Katy acerca de nuestros medios de transporte, los que contribuyen en gran medida al cambio climático. El sector transportes, como autos, aviones, barcos, etc., emite más del 20% de las emisiones globales. Por lo tanto, es un sector que tiene todo el potencial de ayudar a reducir las emisiones. Entonces, Katy, cuéntanos, ¿cómo está el panorama mundial en este aspecto? Hola, Seba. Echaba mucho de menos nuestras conversaciones. Al fin estamos aquí después de todo el caos del cambio de casa y estábamos más encima sin internet, en fin. Hace tiempo que urgía hablar de los medios de transporte. Entonces voy a explicarte primero el contexto general. Resulta que el mundo entero se está comprometiendo a reducir sus emisiones de CO2, de dióxido de carbono, y hacerse carbono neutral para el año 2050. Y eso es en línea con el Acuerdo de París del 2015, esa es la meta. Ya, Katy, pero porfa, ¿podrías por favor aclarar qué significa ser carbono neutral? Porque quizá hay personas que todavía no tienen claro qué es eso. Ah, sí, obvio. En términos bien simples, la neutralidad de gases de efecto invernadero se logra cuando las emisiones son iguales o menores a las capturas. ¿Ya? Bueno, como ya saben, debemos reducir la concentración de CO2 de la atmósfera para evitar el cambio climático. Y para eso tenemos que reducir nuestras emisiones en un 50% ya para el año 2030. Y ojo que el 2030 está a la vuelta de la esquina. Imagínate que en el 2020 el aspecto positivo de la pandemia fue que se logró reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un récord de 7%. Pero esto no basta ni de lejos. Se necesitan cambios mucho más grandes, cambios estructurales, económicos, políticos y también de nuestro propio comportamiento. Pero el panorama mundial no se ve tan malo. Hay varios países que ya están dando señales de que se están tomando muy en serio esto del cambio climático y están asumiendo compromisos claros para volverse carbono neutrales durante las próximas décadas. Por ejemplo, China, Estados Unidos, la Unión Europea con su Green Deal, que es el Pacto Verde Europeo, que tiene la misión de volver a Europa el primer continente carbono neutral para el año 2050. Y no solo son los gobiernos quienes se están comprometiendo, sino que también las compañías, los inversores, ciudades, universidades y muchos otros. Y todo esto durante este periodo previo a la COP26, que se va a celebrar en noviembre de este año en Glasgow, Gran Bretaña. Entonces, si volvemos al tema de los transportes, que podemos dividir en transporte en automóviles, en aviones y en barcos. Todos estos medios de transporte se basan en la quema de combustibles fósiles, como petróleo, gasolina, diésel, y esto lleva a la emisión de gases de efecto invernadero. Y como tú dijiste en un principio, Seba, contribuyen en más de un 20% del total de emisiones globales. Primero, el sector de los automóviles, que es un sector que, aunque no lo creas, se está transformando muy rápido. Quizás en Chile aún no se note, pero en países como en Alemania, las ventas de autos eléctricos han aumentado muchísimo. Los vehículos eléctricos, en conjunto con los híbridos, ya alcanzan un 37% del total de autos en las calles de Alemania, y se cree que van a seguir aumentando exponencialmente. Aparte, un punto aparte, porque seguro que me ibas a preguntar, Seba, un auto híbrido es un auto que combina la energía eléctrica con un motor de combustión interna. O sea, contamina menos que el típico auto de combustión interna. Bueno, muchos países se están comprometiendo a reducir la venta de autos en base a gasolina y a diésel, e incluso a prohibir su venta, como Noruega, por ejemplo, que va a prohibir la venta de los autos de combustión interna desde el año 2025. O sea, no falta nada para el 2025. Y Gran Bretaña, que quiere prohibirla desde el año 2035. Las empresas automotrices se están dando cuenta de esta gran tendencia global y algunos ya se están comprometiendo a fabricar solo vehículos eléctricos.
desde, por ejemplo, el año 2035 o incluso antes, como Ford, Jaguar, Volvo y muchos otros. Y Tesla, que fabrica vehículos eléctricos, es actualmente una de las empresas más valoradas del mundo. ¿Y qué es lo que pasa en Chile? Chile también debe asumir compromisos internacionales para reducir sus emisiones hasta el año 2050, al igual que el resto de los países del mundo. Según el informe llamado Contribución Determinada a nivel nacional, Chile proyecta llegar al 100% de taxis y buses eléctricos a nivel nacional para el año 2050 y 2040 respectivamente. También proyecta que alrededor de los 60% de los vehículos particulares van a ser eléctricos para el año 2050. ¿Qué les parece? Estas proyecciones se ven bien, pero investigamos un poco la situación actual en Chile respecto a la venta de autos eléctricos y resulta que sí, ha crecido en los últimos años y va a seguir creciendo la venta de autos eléctricos, aunque el número total de los autos eléctricos en las calles chilenas actualmente no alcanza más de 500 vehículos. Y hay que tomar en cuenta que los autos eléctricos son todavía bastante caros. En Chile cuestan entre 25 y 35 millones de pesos, pero se espera que estos precios bajen, porque, por ejemplo, lo mismo pasó con la energía solar, que ha bajado sus costos en más de un 80% en la última década, que es mucho. ¿Y cuáles serían las ventajas y las desventajas de los autos eléctricos, Katy? La ventaja de los autos eléctricos es que requieren menos mantenimiento y menos reparaciones, ya que contienen menos piezas. Y también que cargar un auto con energía eléctrica debería ser más económico que cargarlo con gasolina. La desventaja de los autos eléctricos es que necesitas una buena red de estaciones de carga para no quedar en pana en medio de la nada, por ejemplo. Y eso podría ser bien complicado en países como Chile para quienes viven en regiones o en lugares aislados. De todas maneras, se espera que aumenten los puntos de carga a lo largo del país y en todo el mundo también. Obviamente, esta transición a vehículos 100% eléctricos necesita del apoyo del gobierno con subsidios que compensen estos costos iniciales y también necesita de nosotros, los clientes, para que apoyemos la compra de los autos eléctricos. O sea, Katy, tú me estás diciendo que todos deberíamos apoyar la compra de los autos eléctricos, ¿no? Pero si la producción de los autos eléctricos aumenta en todo el mundo, ¿no sería eso también malo para el medio ambiente? Por la gran cantidad de litio, por ejemplo, que se va a requerir para las baterías. Sí, Seba, o sea, tienes razón y tu pregunta nos lleva a una discusión muy compleja. No existen las soluciones tecnológicas perfectas y es verdad que la fabricación de autos eléctricos puede tener un alto coste medioambiental. Por ejemplo, como tú bien dijiste, las baterías están hechas de litio, también de níquel, de cobalto y otros metales que deben ser extraídos por minería, lo que puede llevar a contaminación con desechos ácidos y radioactivos. También puede pasar que la energía para la fabricación de los autos eléctricos no provenga de fuentes renovables, por ejemplo, si viniera de una termoeléctrica. Entonces también tienes altas emisiones de CO2 durante la fabricación de estos autos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que a largo plazo, o sea, en 1 o 2 años de conducción, las emisiones iniciales causadas por la fabricación de tu auto eléctrico se compensarían con las de un auto normal que emite gases durante todo su ciclo de vida, y desde ese momento, en teoría, el auto eléctrico se vuelve una opción más ecológica. ¿Te acuerdas que en un capítulo anterior te comenté que me parecía ingenuo creer que podemos solucionar el problema del cambio climático solo con innovaciones tecnológicas? Lo que nos lleva de nuevo al tema del cambio de nuestro propio comportamiento. Porque obvio que si cada familia se compra más de un auto eléctrico y si cada persona se compra un celular y una computadora cada año, vamos a llevar una gran demanda de materias primas que tienen que ser explotadas en alguna parte. E incluso el reciclaje de estos minerales tampoco alcanzaría para cubrir esa gran demanda. Creo que fue David Attenborough quien dijo que vamos a tener que poner en pausa el nivel de vida que llevamos, especialmente en los países occidentales.
Entonces lo que sí te puedo decir es que el transporte público es una mejor opción que los vehículos individuales si queremos reducir nuestra huella de carbono. Hay muchas ciudades europeas que ya están prohibiendo los autos en sus zonas centrales y las están volviendo peatonales y de libre acceso para los ciclistas. Suena lindo eso. Me imagino, por ejemplo, caminando por el centro de la ciudad sin el ruido de los motores y sin el humo de los autos. Eso sería muy lindo. Sí, pues Seba, y ahí tocaste el tema de la contaminación acústica, que es muy fuerte en las grandes ciudades, y el de la contaminación ambiental. Según un estudio reciente, las muertes prematuras relacionadas a la emisión de combustibles fósiles alcanzan los 8,7 millones de personas al año. Entonces, aparte de que queremos evitar el cambio climático, tenemos que tomar en cuenta las razones sanitarias. Como tú dices, lo ideal sería que en el centro de las ciudades las personas se transportaran principalmente en transporte público, en bicicleta o caminando. Por ejemplo, tú y yo, Seba, somos unos grandes defensores de la bicicleta. Antes de la cuarentena, por lo menos, andábamos en bici casi todos los días, ya fuera en Santiago o en otras ciudades. La bicicleta te puede llevar prácticamente a todas partes, es relativamente rápida, es fácil de reparar, es silenciosa, no contamina. La bicicleta es muy cool. Yo creo que en verdad es el mejor invento de la humanidad. También hay que enfatizar el placer de ir más despacio, ya sea caminando o en bici, donde puedes disfrutar de la vista, de los colores, los sonidos, los beneficios de la actividad física, también de una cierta forma de soledad o de silencio. Y eso no lo pueden disfrutar las personas que se mueven más rápido aislados en sus autos. Quizás estamos haciendo un llamado aquí a tener ciudades más amigables, con un ritmo de vida más lento, con menos autos y más personas en la calle. Sí, qué linda forma de terminar el tema de los autos, Seba. Ahora nos toca el segundo medio de transporte, que son los aviones. A nivel mundial, la aviación comercial es responsable del 2 al 3% de las emisiones globales. Y esto les puede parecer muy poco, pero las tasas de crecimiento del número de vuelos, por lo menos hasta antes de la pandemia, iban a convertir a la aviación en uno de los mayores contribuyentes a la aceleración del cambio climático. Ok, pero aparte de viajar menos en avión, que es lo más obvio, ¿qué más se puede hacer para que los vuelos sean más sustentables? Porque siempre va a haber gente que tenga que volar. No podemos prohibir los vuelos. Claro, lo mejor que uno puede hacer es evitar volar en avión. Pero si esto no es posible, otra opción que no es tan buena pero igual ayuda, es compensar las emisiones que resultaron del propio vuelo. Esto se puede hacer en páginas web como Cero CO2 o a través de aplicaciones como Carbono Cero. Entonces lo que ellos hacen es calcular la huella de carbono de tu viaje, o sea, la cantidad de CO2 emitida durante tu vuelo, y la calculan en kilogramos o en toneladas. Te ofrecen después financiar un proyecto dedicado a evitar emitir o absorber la misma cantidad de emisiones, como un proyecto de reforestación o uno de energías renovables u otros. Aún mejor que esto sería que las aerolíneas decidieran cambiar el tipo de combustible que usan. Actualmente los aviones usan queroseno, que es un derivado del petróleo, pero existen alternativas más sostenibles como los biocombustibles. Hay compañías que ya están produciendo combustibles renovables en base a materia orgánica, como grasas de aceites de cocina u otros desechos. Estos combustibles sostenibles emiten un 80% menos de gases de efecto invernadero. Otra opción es propulsar los aviones con celdas de combustible de hidrógeno, que usan hidrógeno como combustible y lo juntan con oxígeno del aire, y en esta reacción se produce energía eléctrica. El único subproducto de esta reacción es el agua, entonces sería cero emisiones. Y otra opción es volar con energía solar, que puede sonar un poquito idealista, pero el explorador Bertrand Piccard logró dar la vuelta al mundo en un avión que funcionaba con energía solar y que también podía volar de noche. Bueno, pero estas soluciones no dependen mucho de nosotros, ¿no? Dependen más de las aerolíneas, ¿no es cierto?
Es verdad, pero sí tenemos el poder de decidir qué tipo de aerolínea elegimos y también les podemos exigir que se vuelvan más sustentables. También podemos exigirle a los políticos que aplican leyes más estrictas, como por ejemplo una ley que le exija a las aerolíneas ocupar un mínimo porcentaje de biocombustibles. Se podría ir incluso más allá, como Francia, que está en el proceso de aprobar una ley que va a prohibir los vuelos más cortos, o sea, las rutas que se pueden hacer en menos de 2 horas y media en tren. Y los demás países podríamos seguir el ejemplo de Francia. Lamentablemente en Chile no tenemos un tren que nos transporte con rapidez a lo largo del país, y esto es una gran lástima. Pero aún así, no sé si sea necesario volar en avión distancias que se pueden recorrer en auto, cuando se toma en cuenta la cantidad de emisiones extra que se producen al volar en avión. Por otro lado, hay personas que antes de la pandemia eran capaces de volar al otro lado del mundo para estar en una reunión y al otro día volver a su casa. O sea, eso era una locura. Y se estaba convirtiendo en una normalidad también volar más de una vez al año a lugares exóticos. Ese como turismo en masa con estos paquetes turísticos, donde las personas iban a los mismos lugares de siempre, donde todos se sacan las mismas fotos en los mismos lugares, esa como homogenización del turismo, donde en verdad lo que menos había era aventura, Sebastián. Ya, pero Katy, te estás yendo a otro tema. Ahora no solo estás criticando los vuelos en avión, sino que los lugares que eligen visitar los turistas. Lo que seguramente también tiene un alto impacto ambiental en los lugares visitados. Pero ese es otro tema, para otro capítulo. ¿Verdad? Sí, perdón, me fui del tema. Bueno, y nos queda hablar del transporte en barco, ¿cierto? ¿O lo dejamos para otro capítulo? Pucha, es que ese es un gran tema también, el de los barcos. Imagínate que los barcos transportan todas las mercancías y los bienes que se intercambian. Se dice que 9 de cada 10 productos que se comercian en el mundo son movidos por mar. ¿Ya vieron lo que pasó cuando quedó varado el barco en medio del canal de Suez? Los barcos se mueven gracias a la quema de uno de los combustibles más contaminantes. Es el último residuo en la destilación del petróleo y se le llama fuelóleo marítimo. Las compañías más grandes de barcos se están comprometiendo a ser carbono neutrales. ¿Y cómo piensan hacerlo? Tienen distintas alternativas de combustibles, como por ejemplo usar gas natural licuado, hidrógeno, amoníaco, metanol, biocombustibles. Incluso los barcos podrían utilizar velas para aprovechar la energía del viento. Bueno, y esa sería una gran hazaña, descarbonizar las alrededor de 60.000 embarcaciones que hay actualmente en operación. O sea, es un tema de infraestructura, de abastecimiento de nuevos combustibles en los puertos, de hacer que bajen los precios de esos nuevos combustibles y que aumente la demanda. Y si es tan difícil hacer ese cambio, entonces ¿por qué aún así las empresas dueñas de estos enormes barcos contenedores están interesadas en hacerlo? Y es por la presión que reciben de sus clientes, que son las grandes marcas del retail, como supermercados, marcas de ropa, centros comerciales, que quieren volverse carbono neutrales y descarbonizar sus cadenas de suministro global. ¿Y por qué quieren hacer esto los dueños del retail? Porque nosotros, que somos sus clientes, estamos exigiendo que se vuelvan más sustentables. Entonces puedes ver que todo está conectado. Y de eso se trata este movimiento de cambio. Sí, estoy de acuerdo, Katy, con eso. Creo que por hoy fue suficiente. No los queremos cansar con tanta información. Pero, ¿podrías por favor darnos un resumen de cómo transportarnos más sustentablemente? Dale, sí. Bueno, primero hay que darle prioridad al transporte público por sobre los vehículos privados. Y, por ejemplo, podrían preferir compartir el auto con más personas, que se llama carpooling. Preferir la bicicleta, obvio. Atreverse, no le tengan miedo a la bici. Tenemos que ser más ciclistas en las calles para que los autos comiencen a respetarnos. Intentar en la medida de lo posible reemplazar los autos a combustión interna por autos eléctricos, híbridos o que usen biocombustibles. Evitar viajar en avión y, si es necesario volar, tratar de compensar la propia huella de carbono con aplicaciones como Carbono Cero, que mencionamos antes.
Y por último, impulsar el cambio. Exigirle a quienes nos gobiernan que haya más ciclovías, que se prohíban los autos en los centros de las ciudades, que se hagan las calles peatonales, que haya una buena red de transporte público, una buena red de estaciones de carga eléctrica, que las aerolíneas se vuelvan más sustentables, en fin. Exigirles que se pongan las pilas. El cambio climático no es broma, no es cuento, ya está aquí de hecho. Hay que reducir las emisiones de literalmente todo. Todos los países tienen que hacerlo, los chicos y los grandes. Es un problema que no reconoce fronteras, nos afecta a todos. Pucha, de nuevo me entusiasmé, me parece. Ya estamos cerca del fin. ¿Algún último mensaje que quieras darnos, Katy? Aprovechando que estoy tan entusiasmada, bueno, creo que ya lo dijimos, pero lo vuelvo a decir. El año 2020, año de la pandemia, demostró que podemos actuar todos juntos como humanidad por una meta común, que podemos cambiar nuestro comportamiento de forma drástica y que nos podemos adaptar a nuevas situaciones. Las generaciones actuales estamos enfrentando un problema mundial que quizás para muchos sigue siendo invisible, pero es el desafío más urgente que ha enfrentado la humanidad en toda la historia y es como la madre de todas las batallas, por así decirte. Quizás yo no me expreso tan bien, así que voy a citar a Rainn Wilson, que es el actor que hacía de Dwight Schrute en la serie de Office gringa. Y resulta que Rainn Wilson es un activista por el medio ambiente y él dijo así, cito: si te preocupa la pobreza, la injusticia social, si te preocupan los derechos de las mujeres, la atención médica, etc., el cambio climático es como el abuelo de todos estos problemas. Es un pulpo que tiene un tentáculo en todos los temas humanos. Tiene que ver con la educación, con todo lo que se te ocurra. Esa es mi cita. Lo dijo Rainn Wilson en un podcast que se llama Outrage and Optimism. Bien, muchas gracias Katy por toda la información y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que nos siguen y nos comparten. Les deseamos un muy buen día y que enfrenten este gran desafío del cambio climático con entusiasmo. Vamos que se puede. Pueden encontrar todas las fuentes de información en la descripción de este podcast. ¡Chao!